Hagamos un viaje en el tiempo hasta las últimas décadas del siglo XVIII. ¿Listo? Nos encontramos en la Nueva España, en una época en la que gran parte del continente americano pertenecía a la corona española. Fueron estos los últimos 35 años que vivimos como parte integrante de la monarquía española, un reino o virreinato integrado a Castilla. La Nueva España abarcaba más allá de nuestra actual República Mexicana. En lugar de estados, estaba dividida en 12 intendencias: la de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Arizpe, Mérida y Durango. Y no olvidemos las 3 provincias: la de Nuevo México, la Nueva California y la Vieja California. Era un territorio enorme y con muchas riquezas que le eran muy importantes a España en una época muy difícil. Frecuentemente salían de los puertos novohispanos como Veracruz navíos con destino a la península que llevaban consigo metales preciosos y otros productos. Imagínate la codicia que se despertaba en los demás países europeos, como Inglaterra y Holanda, que enviaban barcos piratas para asaltar las embarcaciones y quedarse con el tesoro. Con el paso de los años, España se había empobrecido por participar en guerras y conflictos en Europa. Ya no era la gran potencia que había sido durante los siglos XVI y XVII. Pero con la llegada en 1701 de la dinastía francesa de los Borbones, el rey Felipe V y después Carlos III se llevaron a cabo varias reformas que pretendían que todo funcionara más eficazmente. Fueron las famosas reformas borbónicas, aunque algunas fueron a petición de los mineros y comerciantes de la América española. Algunas reformas borbónicas resultaron benéficas para la Nueva España, pero otras causaron descontento en todos los sectores de la sociedad novohispana. El éxito de las reformas también dependía de las acciones del virrey en turno. Hubo algunos que lograron más que otros. Por ejemplo, al conde de Revillagigedo lo recordamos por haber mejorado la vida pública. Fueron tiempos de grandes obras civiles, de progresos en la educación, en la seguridad y el comercio, de expediciones científicas y de creación de instituciones como el Jardín Botánico. Se persiguió a los asaltantes de caminos, se empedraron e iluminaron las calles de la ciudad y se combatió a vagos y malvivientes. La sociedad era multiétnica y multicultural. A principios del siglo XIX, la Nueva España tenía unos 6 millones de habitantes. Más de la mitad eran mujeres y más de la mitad era menor de 15 años. Los indios constituían la mayoría de la población. Legalmente eran protegidos de la corona, así que tenían privilegios que los demás no. Y aunque pagaban tributo, estaban exentos de impuestos y del servicio militar. Pero la mayor parte de ellos eran pobres y no hablaban castellano. Había prosperidad, pero también había grandes desigualdades. Los criollos, es decir, los nacidos y criados en tierra americana, estaban deseosos de participar en la política, pero los españoles peninsulares y las autoridades de la península ibérica los veían con recelo. La restricción que sufrieron los obligó a dedicarse a la cultura, las letras y a la religión. Algunos llegaban a ocupar puestos públicos, pero eran pocos, como el obispo de Puebla, Miguel Campillo. Ya lo había señalado el virrey Marqués de Croix. Los súbditos han nacido para callar y obedecer, no para opinar en los asuntos del gobierno. Los novohispanos eran profundamente religiosos, más que los habitantes de España. En el siglo XVIII, el culto a la Virgen de Guadalupe era de los más importantes y la religión era fundamental en la vida cotidiana. Para obtener paz espiritual, la sociedad novohispana gustaba de acudir a misa para escuchar los sermones, pero también participaba en procesiones y fiestas de algún santo patrono. Algunos dedicaban un espacio de su casa a erigir suntuosos altares, mientras que las familias más modestas se tenían que conformar con pegar pequeñas estampas en las paredes. Piensa en una Ciudad de México mucho más pequeña y distinta. Las casas, los comercios y edificios estaban concentrados en unas 400 calles, que corresponden más o menos a nuestro actual centro histórico. Era una ciudad bella, llena de vida y algarabía. El barón de Humboldt escribió que no existía en 1803 una ciudad tan grande y hermosa como México en el continente americano. La Plaza Mayor de México
Ese espacio que hoy conocemos como Zócalo capitalino era el centro de poder de la Nueva España. La catedral y el Real Palacio enmarcaban un sitio que servía como punto de encuentro para todos los sectores de la sociedad, por lo que este era el lugar ideal para el comercio. Allí estaba el mercado del Parián, donde se podía comprar muchos artículos de Europa y Asia, pero también de las provincias novohispanas y de Perú, la Nueva Granada, Río de la Plata y Chile. En plena plaza, los indígenas que vivían en los alrededores iban a vender las frutas y verduras que ellos mismos habían cosechado. Muchos venían de Xochimilco, aquel sitio donde las chinampas abastecían de alimentos a los habitantes de México durante todo el año. Ven, vamos a caminar un poco por la plaza. Veamos todo lo que en ella sucede. Esta historia comienza en un caluroso día de verano de 1767. Agua de chía, chichicuilotes que mercado. Uf, estamos en el mercado del Baratillo, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, tal y como lucía hace poco más de 200 años. Las campanas de catedral, a pocos pasos, anunciaban un caluroso mediodía del verano de 1767. Además de la catedral, otros edificios importantes de la plaza eran el Palacio Virreinal, el edificio del Ayuntamiento, el mercado de El Volador y el mercado de El Parián, que se aprecia al fondo. Observen a su izquierda la Picota, en donde eran ejecutados los condenados a muerte. También podemos ver la columna de Fernando VI y la fuente pública en donde los aguadores llenaban sus cántaros. Al frente, sentadas sobre el suelo, mujeres indias venden objetos de barro, verduras de sus chinampas y pescado de los lagos aledaños. La mayoría de esos productos eran llevados en canoas por canales que llegaban incluso a un costado del Palacio Virreinal. Observen al grupo de blancos. Una dama criolla, española, nacida en América, elegantemente vestida, acompaña a su esposo, alto funcionario de la Corte Virreinal de México. Un pordiosero le sale al paso. Para las castas, mezcla de indios, españoles y negros, así como para algunos criollos pobres, la vagancia y la mendicidad eran la única forma que tenían de sobrevivir. A la izquierda, con sombrero de 3 picos y vara de justicia en la mano, un alguacil reprende a un lépero mestizo por alguna falta menor. ¿O es que se le pasaron los tragos de pulque? A principios del siglo XIX, los habitantes de la Nueva España vivieron tiempos difíciles que harían tambalear por primera vez al otrora poderoso gobierno virreinal. Alza de precios, hambrunas, epidemias y acontecimientos políticos inesperados en la Nueva España fueron el fermento de una ola de descontento que sacudió a todas las capas de la población novohispana. En la recta final del siglo XVIII todo parecía ir bien, pero los agravios se acumulaban. ¿Por qué apenas entrado el siglo XIX sucedió aquella guerra tan cruenta que fue la de independencia? ¿Qué fue lo que sucedió después? Si quieres saberlo, no dejes de escuchar la próxima entrega de los paisajes sonoros de la Galería de Historia. Te esperamos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Conaculta.